and step into our world. Close my eyes and raise my ladder. Swing my hips as if they bear the rings of Mama Saturn. Stretch my vertebrae so we can climb it like a ladder and step into our world. Y desde los espacios de BAD Venezuela Activa y Deportiva, hoy estamos nuevamente con el profesor David Morales y su programa Semblanzas. Bueno, eso que estábamos escuchando es de una intérprete que se llama Tenor con su Mamá Saturns, que bueno, realmente es una canción que te lleva y ella lo hace realmente muy bien. Pero bueno, aquí estamos también para hablar de historia, que precisamente con el profesor Morales vamos a tener la oportunidad nuevamente de conversar en su programa, en tu programa Semblanzas, de, bueno, esos grandes personajes como lo fue Bolívar, Miranda y Páez. De tal manera que con ustedes, el profesor David Morales. Muy buenos días hoy 20 de julio del 2023, aquí en el programa de BAT, Venezuela Activa y Deportiva Online. Aquí estamos con el profesor y amigo Francisco Javier Alcibiades Vidal, quien tiene bajo su responsabilidad todo lo que es el sonido y la aplicación de las propiedades de estos equipos para que le llegue la información al ciberespacio, a esa gran audiencia que tenemos aquí en BAT, Venezuela Activa y Deportiva Online. Hoy hemos querido venir con una perspectiva diferente en función de una crítica que nos hizo un amigo, de que, vamos a confesarla, él nos explica de que no todo puede ser historia, porque también hay un relato que abarca a la modernidad, y en este caso a este país a veces tan azaroso llamado Venezuela 2023. Y de eso se trata un poco el programa de hoy, de hacer reflexiones tomando el estudio de esas figuras que hemos utilizado en semblanza, en este caso a Simón Bolívar, a Francisco de Miranda y a José Antonio Páez. Parte del inicio de esta programación ha sido enfocar, digamos, en ciertos detalles en las vidas tanto de Simón Bolívar como de Francisco de Miranda, y hemos postergado un poco, digamos, la presentación de los logros, acciones, dificultades y acciones concretas de José Antonio Páez, quien también fue un personaje glorioso en esos temas de la independencia, y lo hemos dejado para posterior. Pero el día de hoy vamos a retomar esa experiencia en el análisis de los personajes históricos de Simón Bolívar y Francisco de Miranda para reflexionar un poco sobre la época actual. Y en base a eso pudiéramos decir que este es un país necesitado de un alto nivel de conversación entre los hombres y mujeres que conforman esta geografía nacional. Y esto hay que hacerlo prácticamente todos los días, en las comunidades, en las urbanizaciones, en las reuniones importantes de condominio, en las universidades, en los colegios. Es decir, la política se convierte entonces en una manera de ser de cara a un país necesitado de acciones concretas, donde cada ciudadano, hombre o mujer, tiene una participación importante en la medida que se logran acciones positivas para la comunidad. Y desde ese punto de vista, nosotros de manera responsable
y desde este programa BAT Venezuela Activa, Deportiva y Cultural Online, debemos hacer inquisitorias, formulaciones, cuestionamientos de cómo ha sido el comportamiento del venezolano, sobre todo en los últimos 25 años, que hemos aprendido de la esencia del poder, cómo se detalla, cómo se vislumbra el poder hacia el ciudadano común, ese venezolano hombre o mujer que tiene que trabajar fuertemente para poder llevar un ingreso, digamos, decente a su respectiva familia. Entonces, no es fácil, pero hay que contar con una gran capacidad humana del concepto de familia. Ese concepto de familia que a veces no se entiende porque a veces como que nos golpeamos demasiado en el quehacer y en el debate diario, y nos pasa indudablemente a todos los ciudadanos. A veces no comprendemos ciertas políticas que vienen desde el gobierno, pero a veces el gobierno no comprende ciertas acciones que vienen desde la ciudadanía. Entonces, de eso se trata el programa de hoy, y bueno, quería hacer esta introducción para cambiar un poco el giro de semblanza, que retomando el quehacer histórico de Simón Bolívar y Francisco de Miranda y estas presentaciones futuras de José Antonio Páez, podemos tratar de interpretar qué sucede en la Venezuela del 2023. De eso se trata el programa de hoy. Estás en sintonía de VAT, Venezuela Activa y Deportiva, VAT, que es tu radio, tu espacio, tu momento online. Y bueno, y ciertamente escuchando al profesor con, bueno, todas esas disertaciones, el programa también va a hacer un cambio. ¿En qué? Bueno, también en la música, porque como el profesor vino así como con esa recta mil, bueno, nosotros también vamos aquí a tratar de hacer lo propio. Y en esta oportunidad te vamos a colocar un tema del gran Paco de Lucía. Esto es en vivo del año 1976. Escúchalo, disfruta y deleita, porque esto es Paco de Lucía, Entre dos aguas. Estás en sintonía de VAT, tu radio online.
nuevamente aquí en BAT Venezuela, activa y deportiva. Y bueno, estábamos escuchando al gran Paco de Lucía, Entre dos aguas, tema realmente interpretado de manera magistral, no solamente por Paco de Lucía, sino por los músicos que lo acompañaban en esa oportunidad. Y bueno, es buen momento también, antes de continuar con el programa del profesor, bueno, decir quiénes son nuestros patrocinantes. En primer lugar, RenaBox, Registro Nacional de Boxeo Amateur y Profesional. SPA, Manos y Pies 123, Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano. Confederación Internacional de Boxeo. Espacio, 100 años del boxeo en Venezuela. Pelón, Parque Infantil. Alden, Alianza Democrática, Borges Spring y Asociados Abogados. Esto es BAT Venezuela, activa y deportiva, y continuamos con el programa Semblanzas y el profesor David Morales. Siempre es bueno recordar la historia, indudablemente que sí, porque en términos generales nosotros culturalmente tenemos una carga muy pesada de hombres y mujeres que lograron la independencia y se fajaron durante más de 250 años por alcanzar lo que en estos momentos, en el 2023, consideramos que es tener un país donde las decisiones siempre se toman desde un punto de vista presidencial, porque ha sido ese el estilo de política o de política diseñada para direccionar un país. Y los sistemas presidencialistas a veces dejan en segunda instancia ese poder popular que debería protagonizar y tener una fuerte participación en la toma de decisiones. Por eso que la última constitución que tenemos nosotros en la República Bolivariana de Venezuela ha tratado por todos los medios de incentivar ese protagonismo y esa participación ciudadana. Por eso que cualquier debate en la actualidad sobre el tema gubernamental, el tema país o el tema ciudadanía, tiene que tomar en cuenta, digamos, la conciencia ciudadana, que es la que a veces equilibra y va dejando como sentado lo que se está haciendo para bien en una sociedad tan necesitada de acciones dirigidas a profundizar el bienestar común. Por eso que Venezuela, con este ingreso petrolero del cual hemos disfrutado en los últimos años, tenemos que aprovechar esos cuantiosos valores monetarios para direccionar el país hacia la educación, hacia enfatizar los temas culturales y proteger a cada ciudadano desde el punto de vista individual, que tenga la suficiente protección de la educación, de la cultura, para que pueda entender cuáles son nuestros problemas más acuciantes y de esa manera ayudar al gobernante de turno, porque en estos momentos, en el 2023, hemos entendido que la política está sujeta a un fuerte protagonismo de la opinión colectiva e individual de cada ciudadano, hombre y mujer, más allá desde donde se sitúe esa crítica en la sociedad. Por eso que a veces no es fácil el debate en las comunidades, porque tampoco nos podemos acostumbrar a un país dirigido 100% por las habilidades o las dificultades o las visiones del gobernante de turno. Tenemos que sembrar esa inquietud a desarrollar ciudadanos, hombres y mujeres muy críticos ante el rumbo que sigue la sociedad. Nosotros hemos sido formados por una historia que, como dice el autor de este artículo que estamos leyendo, la desarticulación del orden social, dice que en términos generales, no obstante, el espíritu de equidad institucional que orientó a la colonización de los nuevos países de este mundo, siempre esto ha sembrado
una particular manera de hacer política en el país, donde el que toma las decisiones a nivel gubernamental es el hombre que está en el poder, o debería ser así, es el hombre o la mujer que están desde el poder, digamos, dirigiendo las tomas de decisiones. Pero esto siempre tiene que contar con una fuerte participación ciudadana, donde esos hombres y mujeres puedan protagonizar las tomas de decisiones y así enderezar un país diferente. De eso se trata el debate actual, que es tal vez generacional. Y en estos momentos en Venezuela, las personas que tenemos cierta libertad para decir ciertas cosas, tenemos que puntualizar esto. La necesidad de que se amplíe el debate y la discusión crítica para orientarnos todos hacia una mejor sociedad. Para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. En sintonía de VAD Venezuela, activa y deportiva, que es tu radio, es tu espacio, es tu momento online. Y bueno, disfrutando de excelente música
la música flamenca. Pero igual seguimos con el programa porque estamos en el espacio del profesor Morales y estamos en el programa Semblanzas con el profesor David Morales. Es posible que nosotros hayamos heredado de las prácticas historias pasadas el fenómeno del caudillismo. Y en este libro que habla sobre la desarticulación del orden colonial de la Fundación Polar, se habla que el fenómeno del caudillismo es otra de las típicas expresiones de la guerra de independencia y de la desintegración del orden social, político y cultural estructurado a lo largo de la colonia y del periodo histórico de más de 200 años. Es notorio que ese germen del caudillismo estuvo siempre latente de parte del conquistador español que llegó a estas tierras tal vez con una excesiva soberbia, ¿no?, de apoderarse de este mundo que le pertenecía indudablemente a otras personas, a otros seres humanos. Y en esa contienda donde en las arterias corría la sangre del Cid, de Pelayo y de los rudos varones con los que tuvieron que luchar los reyes católicos en su esforzada empresa unificadora, se vertió toda la historia de conquista, colonización y tal vez adoctrinamiento de esos personajes que venían tal vez de ese viejo mundo a enseñorearse en estas latitudes. Y toda la épica histórica de nuestro territorio durante muchos años estuvo signada por esa formación muy intensa de lo que se conoce en estos momentos y se sigue aplicando en el 2023, el tema del caudillismo. Así nuestros sistemas democráticos políticos nos hablen de términos presidencialistas, democrático, protagonismo y participación, tal vez en el fondo muchos ciudadanos aún nos sentimos o se sienten, hombres y mujeres, atravesados por un caudillismo feroz, inclemente, que a veces trata de regir los destinos de un país tan necesitado de libertad, de justicia y de amplitud de criterio como es la Venezuela del 2023. Por eso es importante, ciudadano, hombre o mujer, donde quiera que estés, tenemos que relacionar con profundidad esas señales a veces de violencia política que emanan del poder hacia el país, hacia la ciudadanía. ¿Qué tipo de país estamos en colectivo construyendo todos nosotros? Y esa es una pregunta, amigos y amigas, que hay que hacerla desde el quehacer diario de la familia venezolana en cuanto estemos meditando sobre las relaciones del poder, si es presidencialismo o es caudillismo, de qué tipo de relación estamos hablando. Y estás en sintonía de Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Te recordamos que estás en sintonía de el programa Semblanzas con el profesor David Morales.
Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter BZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. Te recordamos que estás en sintonía de VAT Venezuela Activa y Deportiva, hoy con el programa Semblanzas. Y bueno, estábamos escuchando un poco de lo que se llama la world music y una fusión de la música de Egipto y la música de India en un trabajo realmente excepcional de la gente de World Beat, que bueno, es una música catalogada como Wonderful Chill Out Music. De tal manera que esto es VAT Venezuela Activa y Deportiva, porque VAT es deporte, cultura, educación, historia, música y más. Esto es tu programa Semblanzas con el profesor David Morales. Bueno, continuando en este VAT Venezuela Activa y Deportiva Online, con la ayuda invalorable del compañero aquí Francisco Javier Alcibiades Vidal. Podemos decir que muerto Boves en 1814, Páez recoge su lanza y la horda llanera se pasa a la causa de la República sin ninguna vacilación. Y he aquí un hecho que deja un interrogante similar al que medio siglo después trazara la muerte de Ezequiel Zamora. ¿Qué rumbo habrían tomado los acontecimientos de Venezuela si el asturiano no cae víctima de una anónima lanza en la batalla de Orica en diciembre de 1814? Pero esto pertenece al transmundo de la conjetura y de la teoría. Lo real, lo evidente y lo valedero es que del choque entre las ideas y las realidades de aquel momento surge un esquema de caudillismo lleno de virtuales proyecciones futuras. De un lado, el caudillismo de Boves, que es en esencia el mismo de Páez, de Mariño, de Monagas y de todos los hegemones venezolanos, y del otro el de Bolívar, que muere con él, pero que le sobrevive en su pensamiento. Por eso que
Se ha llamado a José Tomás Boves el primer caudillo de la democracia venezolana, y lo es, en efecto, cronológicamente, pues cuando Boves arrastra en pos suyo la cauda ciega y arrolladora de los llaneros, la autoridad de Bolívar es todavía vacilante, discutida y desconocida, y la de Mariño no pasa de ser una alegoría en medio del ímpetu de sus compañeros de Oriente. Por eso que el caudillismo históricamente siempre va a ser muy disputado, y eso tenemos que tenerlo presente en la Venezuela actual del año 2023. En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايم وكل حنين ولا عمري أبيع لوني قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان في يوم هنعود ده بينا وعود وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود في يوم هنعود ده بينا وعود وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايم وكل حنين ولا عمري أبيع لوني قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان Bueno, y la verdad que uno escucha esa música y, bueno, realmente te transporta, porque así es la buena música. La buena música alimenta nuestras almas y te transporta, te lleva. Y hoy nuevamente aquí en tu radio, en tu espacio, en tu momento de VAT, Venezuela, activa y deportiva, estamos con el profesor David Morales y el programa Semblanzas. Es inherente a la psicología del caudillo esa tendencia a empequeñecer las ideas
para reducirlas a la medida de sus instintos, de sus apetitos y de su absorbente ambición de dominio. Por esto es regionalista, opuesto a lo universal, contra la continentalidad del Congreso, por ejemplo, de Panamá en 1826. Estimulados por las potencias imperialistas, veremos alzarse los caudillos americanos. Contra la Gran Colombia insurge la Venezuela de Páez. Contra la integridad de la Venezuela reconquistada en 1813 se alza un hipotético Estado en el oriente del país, encarnado en Santiago Mariño, que no es sino el resabio de la vieja provincia de Cumaná, fantasma que volverá a pasearse por las sabanas del país en 1831, adherido al caballo voluntarioso y luchador de José Tadeo Monagas. Para interpretar con exactitud lo que significa el caudillismo venezolano, tanto en la fractura social de la independencia como en los largos y convulsivos años de la integración nacional, hay que examinar a fondo a Bolívar, leer sus cartas de 1813 y 1814 a Mariño y articular las ideas de que en ellas expone a sus posteriores concepciones políticas, a sus extrañas síntesis ideológicas, a toda esa alucinada teoría en la cual han señalado nuestros sociólogos e historiadores tantas aparentes contradicciones, y por eso hay que en el próximo segmento examinar el caso de Piar, que es de los más interesantes por sus implicaciones clasistas. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela.
Extraordinario y realmente divino tema. Continuamos en tu radio, tu espacio, tu momento. VAT, Venezuela activa y deportiva. Y estamos con el profesor David Morales. Continuamos con Semblanzas. ¿Qué representa la aparición en la historia de la figura de ese líder conocido como Piar en la historia de Venezuela? En medio de los abrumadores desastres que desarticularon a las fuerzas patriotas en los años de 1814 y 1815, se admira la tenacidad de los hombres que encarnaron el ideal de la independencia, pero no su desinterés ni su espíritu de unidad y de disciplina. Las intrigas regionalistas no habían desaparecido, como tampoco las rivalidades del caudillismo. Esto era algo normal. Por su gestión de Mariño, Arizmendi y otros jefes del Oriente, el 8 de mayo de 1816 se reunía en el pueblito de San Felipe de Cariaco un presunto senado o consejo al que se ha dado el peyorativo de congresillo, y a cuya juridicidad se atribuyó poder suficiente para discutir y coartar la autoridad de Simón Bolívar. Este, como es natural, desaprobó aquella ocurrencia, la que al fin quedó sin efecto, y como advirtiera que Piar seguía distinguiéndose como el más díscolo y agresivo de sus rivales, le concedió licencia para abandonar el ejército, no sin antes tratar de disuadirlo de sus torcidos designios. Pero Piar era muy terco. Lo que deseaba realmente era desligarse de sus compromisos para seguir conspirando contra Bolívar. Su propósito manifiesto, según los historiadores de esta turbia etapa de la República, era desconocer la autoridad del jefe supremo, unirse a Mariño y sustituir en el ejército el predominio de los pardos o mestizos al de los blancos y mantuanos. Estás en sintonía de VAT, Venezuela activa y deportiva, con tu programa Semblanzas y el profesor David Morales. Te recordamos que esto es VAT, deporte, cultura, educación, música y más. Venezuela activa y deportiva, que es tu radio. Hola. تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عليا تندهلك، ولو حواليا كل الكون أكون يا حبيبي محتاج لك.
Y bueno, escuchando estos temas maravillosos de esta world music, así como también escuchando las disertaciones del profesor David Morales, continuamos en tu espacio Semblanzas. ¿Por dónde? Por VAT, Venezuela, activa y deportiva. Sobre el origen de Piar se han urdido leyendas fantásticas. Se ha dicho que era producto de la unión de un imaginario príncipe de Braganza y de una de las famosas hermanas Jerez y Aristeigueta, las 9 musas. Pero estas fabulosas historias han quedado desvanecidas por la minuciosa investigación de Manuel Landaeta Rosales, quien puso en claro el origen del discutido soldado. De tal investigación aparece que los padres de Piar fueron el marino canario don Fernando Piar y una mulata curazoleña, María Isabel Gómez, con la que aquel vivía en concubinato. Nacido el futuro prócer en Curazao en 1777 y reconocido por su progenitor para 1798, vivía en La Guaira con su madre, la que ejercía para la época la profesión de partera o comadrona. El Libertador es la conclusión a que llega la mayoría de los historiadores venezolanos. Tenía que mostrarse enérgico para cortar de raíz aquella anarquía representada por Piar y para salvar con la necesaria unidad del mundo el destino de la República. Piar, alzado en Guayana, significaba el desastre. Hecho prisionero y sometido a un consejo de guerra que presidió el almirante Luis Brión, fue hallado culpable de haber conspirado contra la sociedad y contra el gobierno y condenado a la última pena. Se le fusiló en Angostura el 16 de octubre de 1817. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que hemos querido refrescar en la memoria del colectivo los temas caudillistas que prácticamente invaden desde el siglo XVIII hasta el actual momento presente del 2023 a la sociedad venezolana. Será entonces hasta un próximo programa. Agradecemos nuevamente al profesor David Morales y su programa Semblanzas. ¿Por dónde? Por VAT, Venezuela, activa y deportiva, que es tu radio, tu momento, tu espacio online. Y bueno, nos estamos yendo y nos vamos a ir con, ya que estamos en esta onda de la world music, con una banda que se llama Dead Can Dance y su trabajo excepcional del año 1993 que se llama Yulunga. Esto es VAT, Venezuela, activa y deportiva, disfrutando de esta extraordinaria pieza que se llama Yulunga. Esto es Venezuela, activa y deportiva, tu radio.